Buenas tardes, hermanos, sean ustedes bienvenidos una tarde más, un domingo más, reuniéndonos para compartir de la palabra del Señor. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro buen Dios para ir directamente a la palabra, para ver qué alimento tiene el Señor en esta tarde de este domingo, primer domingo del mes de junio, para descubrir a través de la palabra cómo el Señor nos ha de guiar, nos ha de fortalecer, nos ha de consolar, nos ha de animar, pero siempre tendremos la necesidad de poner todo en manos del Señor. Te suplico que me acompañes ahí desde tu casa, que puedas inclinar tu rostro y que juntos vayamos en oración a los pies del Señor. Señor Jesús, le damos gracias. Vivimos tiempos muy agitados, que Señor, si no conociéramos de usted, pudieran ser de desesperanza, pudieran ser de temor, pudieran ser de confusión, pero porque conocemos, Señor, estamos tranquilos, estamos con un gozo, Padre, estamos con una paz que, como dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento, porque usted no da la paz, Señor, como la da el mundo. Usted la da de una manera firme, de una manera verdadera, de una manera que aún, Señor, estando en esta situación, estamos confiando plenamente en usted. Ahora le queremos pedir, la iglesia de Viveros y todos aquellos que puedan, Señor, tener acceso a esta palabra, a esta predicación, que sea usted quien esté al frente, que, Señor, quite todo impedimento y que nos ayude. Se lo suplicamos en su nombre, Señor Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a tener nuestra predicación en esta tarde, que tiene por título El verdadero gozo. Allí te pido que vayamos a nuestras Biblias, a la carta de Pablo a los Filipenses, para que estemos escudriñando en esta tarde juntos la palabra, viendo de sus grandes bendiciones, de sus promesas, de todo lo que nuestro buen Padre tiene para nosotros en esta semana que ha sido de contrastes, esta semana que se anunció que ciertas actividades ya regresaron a la actividad, regresaron a algunas áreas laborales y pudimos ver un poquito más de movilidad, como se ha llamado en estos tiempos, pero también hemos podido ver que seguimos enfrentando la situación de la pandemia como país. Ha crecido incluso en las cifras el número de contagios, el número de los fallecimientos, pero en todo nosotros estamos muy tranquilos. Y parte del propósito de este mensaje es que seamos confirmados en este gozo, en esta esperanza. También ha sido una semana en la que con tristeza he podido ver que algunos predicadores se están alejando del propósito de la predicación. El llamado que nosotros hemos recibido como siervos del Señor es a que estemos predicando la palabra, que podamos tener ese mensaje, sobre todo que esté siendo vivo en nuestras vidas, que nos cercioremos que lo que estemos predicando sea la palabra. Y hoy puedo ver, y también te lo comparto, hermano, como una exhortación, que seas muy cuidadoso, que cuando escuches tú el mensaje, en verdad sea el de la palabra. Podemos escuchar, y es válido, opiniones personales, posturas en cuanto a lo que estamos enfrentando, pero cuando se predique la palabra, que sea la palabra lo que estemos compartiendo, que sea la palabra lo que nos esté guiando. Es, como creyentes, nuestra única fuente de autoridad, es suficiente. Es un llamado. También quiero hacerte un llamado, hermano, a que continuemos siendo precavidos. El Señor es sabio, el Señor es soberano,
El Señor tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros y Él tiene los tiempos perfectos. Estemos confiando en Él. Quisiéramos ya regresar a las actividades, el Señor no lo desconoce, pero Él está cumpliendo un propósito para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra congregación, y tenemos que confiar en Él, aunque no tenemos la respuesta, el por qué ahora, y tal vez no lo tengamos, pero quiero reafirmar, tú lo sabes, que nuestro Dios es digno de confianza. Aunque pudiéramos escuchar que esta situación está originada en el corazón del hombre, el Señor sigue teniendo el control, el Señor sigue teniendo el cuidado de cada uno de nosotros. Y en este entendido, como siervo en la iglesia de Viveros, yo te animo, hermano, hermana, amigo, a que sigas teniendo estos cuidados, que sigamos siendo muy prudentes, pero sobre todo que sigamos confiando en el Señor y que sigamos fieles a su palabra. Por eso nos reunimos y vamos allí a examinar esta carta que a la verdad no es muy extensa, solamente 4 capítulos, el apóstol Pablo, dirigida a la iglesia que él había fundado 11 años antes, entre 10 y 11 años, la iglesia en Filipo, en Macedonia, una iglesia que conocía de la fidelidad y de la confianza de Pablo para con el Señor. Los motivos de la carta, pues agradecer, porque aún siendo una iglesia sin muchos recursos económicos, pudieron y decidieron apoyar económicamente también al apóstol para poder colaborarle en su ministerio. Es una iglesia en la que el apóstol tenía una íntima relación. Podemos ver a lo largo del desarrollo de esta epístola que el trato incluso era de hermanos, pero también de amigos. Está escribiendo el apóstol Pablo a hermanos y amigos. Otros han llamado esta carta como sonidos alegres desde la prisión, o gozo en la cárcel. Ya esta iglesia tenía antecedentes, porque en su primer visita a Filipos, pues Pablo fue encarcelado junto con Silas, y dice la escritura que pues siendo ya de noche, ellos oraban, ellos alababan, y vino un terremoto que hizo que las rejas de la prisión se vinieran abajo, y fue un buen tiempo porque termina esta historia ahí en Hechos 16, del 22 al 28, pues con el testimonio del carcelero, que temeroso porque pensaba que los presos habían salido, al darse cuenta que habían permanecido Pablo y Silas, preguntó qué tenía que hacer para ser salvo, y termina este testimonio con el bautizo del carcelero y de su familia. Este es el primer antecedente de un hombre que cuando escribe la carta también se encuentra ya en Roma prisionero. Y es un poquito paradójico, es una aparente contradicción que un hombre que ha experimentado persecución como el apóstol Pablo, un hombre que es conocido por los filipenses como un hombre que el ministerio lo ha llevado a estar en la cárcel al menos en 2 ocasiones, les envíe un mensaje para que ellos permanezcan en el gozo. Y es un buen tiempo, hermano, para que te pregunte yo, ¿qué es lo que a ti te hace estar con gozo? ¿Cómo las respuestas de nuestro Señor a nuestras oraciones producen gozo? Detallándolo un poquito más, ¿cuáles de sus respuestas te producen gozo? ¿Las que son conforme a la necesidad inmediata? ¿O toda respuesta de nuestro Señor produce gozo en tu vida? El apóstol Pablo es muy claro en el desarrollo de la carta que, mira, podamos estar en dificultades, podemos tener necesidad, podemos estar incluso en enfermedad, perseguidos y también en un inminente peligro de muerte, pero ninguna de estas circunstancias nos puede impedir que estemos en un pleno gozo. Y eso es lo que va a tratar el apóstol Pablo a lo largo de estos 4 capítulos. Hoy estaremos teniendo un panorama de esta carta.
viendo cómo tiene esta eficacia y esta aplicación tan necesaria en este tiempo para nuestras vidas. No porque estemos temerosos, no porque no tengamos un gozo, sino para que nuestro gozo sea permanente. Nuevamente, hermano, ¿qué es lo que te hace a ti sentir con gozo? ¿O qué es lo que te quita el gozo? El gozo que el Señor ha prometido para nosotros en todo momento. ¿Cuál es el principal motivo que hoy te podría tener con el mayor gozo? He estado escuchando y comparto el deseo de que este confinamiento termine, pero no podemos establecer esta situación como el motivo para condicionar el gozo que nosotros podamos sentir. ¿Por qué? Porque no sabemos, a la verdad, cuándo será el día en que nosotros podamos regresar. Y entonces pues podemos establecer que si tarda una semana, que si tarda un mes, que si tarda el tiempo que el Señor decida, nos privaremos entonces del gozo. Estaremos estableciendo un requisito para que la promesa de gozo que el Señor ha dado para sus hijos va a estar condicionada a una circunstancia. Yo creo que es un buen tiempo, y siempre lo será, para que anhelemos día con día el gozo que el Señor ha prometido para nosotros. Y entonces surge otra pregunta, hermano. ¿Es bíblico condicionar el gozo? Y te doy la respuesta de manera inmediata: no. La Biblia no habla que nuestro gozo tenga que estar condicionado. Y no quiero decir con esto que no haya necesidades. Estamos orando por ellas. Necesidades de sanidad, necesidades de que haya trabajo, necesidades de regresar a actividades que emocionalmente tienen un efecto de sanidad en nuestras vidas. Pero aún en la situación más complicada, la palabra dice que nosotros podemos estar participando de ese gozo. Hoy vamos a ver cómo es posible. Porque imagínate, el apóstol Pablo, ya en estos tiempos, Roma había intensificado la persecución hacia los cristianos. Nerón ya se había encargado de tomar a los cristianos de esta época y enviarlos al Coliseo para que fueran devorados por los leones. En otras ocasiones, para iluminar sus eventos, utilizaba a los cristianos para utilizarlos como antorchas humanas. Entonces, pues pudieran algunos preguntarse, pues, ¿de dónde le sale al apóstol Pablo la posibilidad de que este pueblo pudiera tener gozo estando perseguido, estando amenazado de muerte? Tiene que ser un mensaje sobrenatural, y tenemos que reconocer que la palabra nos da un mensaje sobrenatural que sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso la promesa de la paz que hace nuestro Señor es muy clara: sobrepasa nuestro entendimiento. Y solamente la fe en el Señor Jesús y nuestro caminar constante con Él nos va a llevar a creer en la promesa y a estarla recibiendo todos los días. Es paradójico, es una aparente contradicción, pero no es una imposibilidad, por cuanto es una promesa de nuestro Señor. Pablo además escribe para agradecer, pero también para establecer, no los requisitos, sino consejos fraternales, para que este gozo sea una verdad todos los días en la vida de esta amada iglesia de Filipos, que tanto afecto tuvo el apóstol Pablo para con ella. Dice el mismo apóstol, pero ya en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, estad siempre gozosos. Fíjate, esta sí es una promesa, y si el Señor nos llama a que estemos siempre gozosos, el Señor no nos está presentando una imposibilidad, antes bien nos está llamando a poder creer en esta promesa. Es posible estar siempre gozosos. La Escritura no establece cada vez que las circunstancias sean favorables,
cada vez que las respuestas a tus oraciones sean conforme a lo que parece que en este momento es lo más importante para ti. Dice la palabra, estad siempre gozosos. Tesalonicenses 5:16. Y vamos a ver solamente 2 puntos en este mensaje, que están aquí tomados de esta carta. Y el primer punto es, hermanos, iglesia de Unifam Viveros, tengan gozo, tengan gozo. Cualquiera que sea la circunstancia, tengan gozo. No es una apología al sufrimiento, de ninguna manera. No es un discurso que defienda apasionadamente el que tenemos que ser mártires. No, es un llamado a una vida cristiana, sana, que no se deja inquietar, que no se deja estresar. Vienen problemas, sí, y podemos responder con cierta duda, con cierto temor, pero grande es el Señor que inmediatamente nos llama a poder recuperar esta paz, y hace el llamado el apóstol a que tengamos gozo. Iglesia, tengamos gozo. Vamos a ir en nuestras Biblias, vamos a ver algunos de los motivos y de las ocasiones para tener gozo. No los vamos a examinar todos. Esta carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, habla de un llamado a que haya gozo. Podemos llamarla la carta del gozo. Vamos a comenzar en primer lugar ahí en el versículo 4. Vamos a hacer la lectura, capítulo 1, verso 4. Dice el apóstol Pablo, desde el verso 3, fíjate. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En primer lugar, y al inicio de esta carta, el apóstol establece un motivo, una causa para poder estar en gozo desde el inicio de la carta. Hermano, ¿qué circunstancia, por difícil que pueda ser, o qué lugar por alejado, te impide la bendición y el gozo de la oración? Va más allá el apóstol Pablo, porque nos menciona que él tenía un gozo, porque rogaba, seguramente por él, pero su mayor gozo lo encontraba rogando, teniendo esos tiempos de intercesión, de súplica por sus hermanos de Filipos. Y estoy seguro que por todas las iglesias. Yo creo que nada nos puede privar del gozo de la oración. Qué bueno, nuevamente, qué bueno que el Señor nos ha establecido como iglesia todos los días en oración. Y también es un buen tiempo, hermano, a que podamos hacer llamados firmes. Si no te has integrado a los tiempos de oración, probablemente es porque estás muy ocupado. Tampoco es un mensaje para que nosotros hagamos lo que no está dentro de nuestras posibilidades, pero sí es un llamado a que, si no te es posible estar en nuestros tiempos, no descuides tu tiempo de oración. Pero por otra parte, si tienes el tiempo y ya esta situación de no acudir a la iglesia te ha relajado un poquito, considéralo. Cualquier actividad que nosotros llegamos a tener son muy importantes. Pero si el Señor pone en tu corazón, si tienes ese tiempo, acude. No te pierdas el gozo, como dice el apóstol Pablo, porque él encontró sumo gozo orando, suplicando, intercediendo por la iglesia. La oración es mucho más que un medio solamente para pedir. El apóstol establece que es un tremendo instrumento para vivir con gozo. En segundo lugar, ahí no todas aparece la palabra gozo literalmente, pero sí está implícito allí. Y vamos a ver en el versículo 12 y 13 de este capítulo 1 otro motivo de gozo. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿cuáles cosas? Pues estar siendo perseguido, estar encarcelado. El apóstol estaba en Roma encarcelado y no la pasaba bien en cuanto a lo que los ojos pueden ver.
Pero fíjate el gozo que el apóstol comparte. Todo esto que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Qué importante, qué importante. Acompáñame ahí en tu Biblia al último capítulo del libro de los Hechos, a los que está, ese es el evento que está haciendo referencia el apóstol, libro de los Hechos, capítulo 28, verso 30 y 31. Dice la palabra, fíjate, las cosas que le estaban pasando. Dice aquí Lucas, por tanto, Lucas, el escritor de la carta del libro de los Hechos, perdón, teniendo este testimonio del apóstol Pablo, dice, por tanto quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Lo estoy tomando de la Nueva Versión Internacional. Dice la Reina Valera, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos a los que él venía. Estando en este arresto domiciliario, Pablo era grandemente bendecido. Mira, no son las circunstancias las que tampoco nos van a impedir que el Evangelio siga siendo predicado. Ese no es el riesgo que en estos momentos vivimos. Y termina, Reina Valera, dice que predicaba el reino de Dios y además enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hoy tenemos que dar gracias que esta situación, mira cómo nos tiene, bendecidos, compartiendo el Evangelio, predicando la palabra por los medios que el Señor ha dispuesto. Pero tengo un leve temor. Estamos cumpliendo un poquito más de 2 meses y medio que no hemos podido estar ya en la iglesia. Yo puedo ver que han crecido las predicaciones en la semana. En nuestra iglesia todas las mañanas estamos recibiendo allí de manera ya personalizada un devocional para nuestra iglesia de Viveros. La palabra está siendo predicada, el Evangelio está siendo compartido libremente y sin impedimento. Pero nuevamente tengo un ligero temor, porque tengo también las pruebas. Creo que a la medida que el Evangelio se está compartiendo de manera más abundante, se está escuchando menos. Pudiéramos tener diferentes argumentos, como el que esta situación nos tiene estresados, que estamos queriendo volver a las actividades, pero la palabra dice que el compartir el Evangelio al apóstol Pablo lo llenaba de un tremendo gozo. Quisiera no perder la seriedad nunca, que el Señor no me lo permita, pero tengo que reconocer que hay incluso comentarios que pudieran parecer irónicos, porque hay hermanos que durante 6 u 8 meses no he visto que se paren por la iglesia. Sigo teniendo contacto con ellos y ante esta situación me dicen, pastor, ¿cuándo vamos a regresar? Porque ya extraño la iglesia. Y pues ¿cómo no la van a extrañar? Imagínate, 2 meses que no hemos ido por esta circunstancia, por estas indicaciones, más 6 meses, pues sí, ya es lógico que extrañen la iglesia. U otros que presentan los motivos de oración. Pastor, ya quiero regresar, ya queremos regresar. Pues qué bueno que esta situación está poniendo esa hambre en sus corazones, porque en los últimos tiempos muchos de los que comentan que ya quieren regresar
pues iban muy de vez en cuando. Y no es un reclamo, es un buen tiempo para que la palabra nos establezca en todo lo que nos produce gozo. Yo espero que en el tiempo que el Señor nos permita regresar ya se efectúe ese cambio. No podemos continuar tomando las cosas del Señor tan a la ligera y sobre todo perdiéndonos el gozo que ellas proporcionan a nosotros. Otra situación que también he podido identificar: todos queremos regresar ya a nuestras actividades y en los asuntos de la iglesia, pues lo manifestamos, ya queremos regresar al templo. Pero mira, este es un tiempo que aún dentro de casa estamos bajo la cobertura de Dios. Hoy hemos podido ver que no está en nuestra voluntad si podemos salir. Habrá quien ignore todos los llamados que hacen las autoridades y pues se atendrá. Y oramos para que les vaya bien, pero que puedan reconocer la voluntad del Señor. Nunca será la intención de ningún predicador que a alguien le vaya mal, porque no es la del Señor. Pero muchas veces nos va mal por las decisiones personales que tomamos, que ignoran la voluntad del Señor. Y a la verdad, algo que nos está costando mucho trabajo es que este confinamiento nos ha quitado mucho de la independencia que tenemos. Mucho del ir a hacer conforme a lo que nosotros decidamos. Es un buen tiempo para poder confirmar que tenemos la cobertura del Señor. Otro motivo para estar con gozo. Dice también la palabra, allí en el versículo 3 del capítulo 2, otro motivo de gozo para el apóstol. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, versículo 2 en adelante, fíjate, dice: completad mi gozo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí mismo en este capítulo, pero en el verso 18, dice el apóstol: asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mira, la unidad dentro de la iglesia indudablemente trae un gozo, porque no solamente es una unidad entre los hermanos, es una unidad entre el cuerpo y el Señor, entre la novia y el novio. Anhelemos permanecer unidos a nuestra iglesia. Aún en estos tiempos se cumple el llamado a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si los tiempos son buenos, permanezcamos unidos. Si los tiempos son difíciles, permanezcamos unidos. Otro motivo de gozo, además de la oración, del evangelio, de la predicación de la palabra. Fíjate, hay otra porción ahí, regresándome un poquito acerca de la predicación de la palabra, en el 3:1. Fíjate, porque algunas veces podemos pensar tanta predicación, y el apóstol Pablo tal vez lo podía deducir, y en el capítulo 3, verso 1, les dice a la iglesia de Filipenses: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. O sea, tengan su gozo en el Señor. ¿De qué manera? A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, porque a veces pensamos que la predicación o la enseñanza es muy repetitiva. Mira, si el Señor supiera que no nos hace falta, y no porque seamos rebeldes, sino sabe que es necesario que todos los días estemos atentos a la dirección de la palabra. Pero fíjate el gozo. A mí no me es molesto el predicarles lo mismo, hermanos. Iglesia de Viveros, a mí no me es molesto. Y para ustedes es un motivo de seguridad. Gozo y seguridad. Mira, el mundo no te ofrece ni seguridad ni gozo. Y si acaso te lo llega a ofrecer, es con un costo y de una manera muy breve,
muy temporal. Ese gozo, yo te animo a que no busques ese gozo. Busca el verdadero gozo. Otro motivo, fíjate. Hoy estamos orando por un trabajo para todos aquellos que han quedado desempleados y por supuesto que vamos a seguir orando. No somos indiferentes. Sabemos lo que implica no tener los recursos para poder cubrir los gastos, al menos los más básicos. Pero dice el apóstol Pablo que también en esto necesitamos confiar en el Señor, sobre todo en el Señor y también en los hermanos. Filipenses. Y es ahí donde encontramos esta frase. Filipenses está llena de estas frases que de continuo repetimos. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4. Mira, nosotros podemos estar gozosos en la abundancia y en la escasez. Filipenses 4:13. Mira, la escasez no es un motivo para no tener gozo, porque el Señor se va a encargar. Estoy seguro que se va a encargar, se está encargando. Dice 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice desde el versículo 10, en gran manera me gocé, de nuevo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Fíjate. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una expresión de gozo. Nuevamente, no es un llamado a que seamos masoquistas, a que ignoremos las necesidades, no. Pero la fe, dice la palabra, que tenemos que pedir creyendo que se va a cumplir y el Señor va a estar supliendo toda necesidad. Y por último, en cuanto a estos motivos de gozo o circunstancias en las que no debemos perder el gozo, vamos a regresar al capítulo 1 para ver que puede ser también algo que nos esté quitando el gozo. Sigamos teniendo los cuidados. Pero mira, dice el apóstol en el capítulo 1, verso 21, que aun cuando estemos en peligro de muerte, el gozo va a permanecer. 1:21 de la carta a los Filipenses dice de esta manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la plena seguridad de la salvación. Y ahora vamos a ver cómo se establece y cómo es por fe. Nunca ni la salvación, ni la vida eterna, ni todo lo que viene con la salvación será por obras. Nunca predicaremos eso. Pero tenemos que vivir, como dice Pablo, como dice Habacuc, el justo por su fe vivirá. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero él sabía, así como nosotros ahora en este tiempo sabemos, que los tiempos no estaban en su potestad, no estaba en él saberlos. Por eso él, como lo afirma, ¿verdad?, en la carta a los romanos, ya sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Esa seguridad nos lleva a tener ese gozo. Tengamos los cuidados necesarios. Queremos así como el apóstol Pablo, creemos que cuando nosotros partamos será un momento glorioso, pero esto es determinación del Señor. Mientras tanto, tengamos esos cuidados y sigamos participando de la obra, como bien lo reconoció el apóstol Pablo. Y en segundo lugar,
Vamos a ver cómo dice la palabra que vamos a llegar a este gozo y cómo vamos a permanecer. En primer lugar, ya vimos que en toda circunstancia podemos estar gozosos. Cuando oramos, cuando evangelizamos, cuando nos congregamos, pero también cuando tenemos necesidad, también cuando estamos en peligro de enfermedad o de muerte. Estamos tristes, por supuesto, pero aún dentro de nosotros hay una paz, hay una confianza. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. En segundo lugar, vamos a ver cómo vamos a llegar a ese gozo, cómo vamos a recibir ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y cómo vamos a permanecer en ella. Vamos a ver en primer lugar que el apóstol hace un llamado ahí en el capítulo 2, versículo 5, nos habla a tener una actitud. En primer lugar, nos dice el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, mira, es un llamado a la humildad, a no aferrarnos. Es un llamado a despojarnos. Él, siendo Dios, no se aferró, se despojó. Y el llamado que el Señor nos hace es a que nos despojemos de todo aquello que nos estorba para poder continuar la carrera de una manera ligera. Avancemos hacia la meta, dice el apóstol en otra porción, pero también es un llamado a la obediencia. Dice, en primer lugar, sientan que haya en ustedes el mismo sentir, la misma actitud que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo el Señor se encargó de cambiar algo que parecía que era muerte, que era injusticia, por resurrección, por gloria, por vida para todos los que en el Señor Jesús creen. Es un llamado a voltear a la cruz de continuo. Vivamos dependiendo del milagro de la cruz, donde se efectuó el perdón de nuestros pecados y donde se venció también a la muerte, al resucitar nuestro Señor al tercer día. ¿Cómo tener ese gozo? Hermano, ten el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Es posible. La palabra lo presenta y el Señor se encarga de hacerlo cumplir en nuestras vidas. Y en segundo lugar, dice el apóstol Pablo, ocúpense de su salvación. Capítulo 2, versos del 12 al 16. Filipenses 2, del 12 al 16. ¿Cómo acceder a este gozo y permanecer en él? Ocúpate de tu salvación. 2 del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes están llamados a resplandecer como luminares en el mundo, aferrados, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El anhelo de un padre espiritual, de un pastor, yo creo que compartimos todos los siervos del Señor este anhelo. Estemos atentos, ocupados de nuestra salvación. Ocupémonos. ¿Cómo llegar a experimentar este gozo teniendo la misma actitud, el mismo sentir
que hubo en nuestro Señor Jesucristo. No se aferró, se despojó, fue humilde, fue obediente, y el Padre se encargó de cambiar esta situación que parecía de muerte, de fracaso, por victoria y gloria. Por último, ¿cómo llegar, cómo acceder a este gozo, a este verdadero gozo? Mira, ahí en el capítulo 3, versos del 7 al 9, el apóstol Pablo habla de su mismo testimonio. Ya habiendo enumerado todo lo que él podía haberse gloriado en su vida anterior de conocer al Señor, y no vale la pena enumerarlo, aunque ahí detalla, ¿verdad?, sus credenciales antes de haber tenido ese encuentro en el camino a Damasco. Pero para él lo verdaderamente importante está después. De esa manera él pudo acceder a este gozo. Por eso él pudo permanecer no solamente firme, sino alegre, con gozo. La vida del cristiano tiene que ser alegre, tranquila, en paz, cualquiera que sea la situación. Dice el apóstol Pablo: por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mira, yo no sé si hasta el día de hoy tú conserves algo que no hayas podido dejar de la vieja vida. Pero es tiempo, porque esto va a impedir que tú experimentes este gozo todos los días, aún en nuestros sueños. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nuevamente, no por obras, solamente la fe en Jesús pudo efectuar esta decisión personal para que el apóstol Pablo, todo aquello de lo que en un tiempo se glorió, él pudiera dejarlo atrás y considerarlo basura. Por eso, hermanos, tengamos un gozo permanente en este tiempo y en el venidero. Que no tengamos que avergonzarnos cuando estemos delante de nuestro Señor y le tengamos que decir: Señor, un confinamiento, un coronavirus me llevó a perder el gozo que tú ganaste, que tú prometiste, que tú me has entregado, que tú ganaste en la cruz y que me entregaste en el día de la salvación, y que tú, así como me pides que me encargue de mi salvación, tú lo haces porque tú mismo te estás encargando de mi salvación. Tú mismo, Señor, estás cuidando mi salvación. Ayúdame a tener ese cuidado, porque de mi salvación depende el gozo. Somos salvos, pues echemos mano del gozo que trae la verdadera salvación, que es la que hemos recibido por la fe en Jesús. Para concluir, ahí mismo en el capítulo 3, verso 17, por eso el apóstol Pablo hace este llamado, verso 17: hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, testimonio tenemos. Y muchos hermanos hoy mismo estamos experimentando un gozo que no nos lo va a quitar ninguna circunstancia. Si tú no lo estás experimentando, es un buen tiempo para que puedas pedirle al Señor que esta promesa sea cumplida. Él lo va a hacer. Él va a depositar ese gozo permanente, ese gozo verdadero. Y te voy a compartir, no es un secreto, porque la vida cristiana lo descubre. Empezamos a descubrirlo cuando conocemos del Señor, pero a la medida que caminamos con Él y que así venga lo que venga, porque hermano,
En este momento recuerdo esta promesa de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra vida está edificada en la arena, pues vendrá cualquier tormenta, vendrá cualquier viento, vendrá cualquier aire y la derrumbará. Pero si nuestra vida está edificada sobre la roca, mira, vendrá lo que sea y no solamente permanecerá, sino que permanecerá con gozo. Y eso es lo que pudo descubrir el apóstol Pablo, porque ninguna de sus oraciones condicionó. Si se daba la respuesta del Señor conforme a lo que en ese momento él anhelaba, entonces él tendría ese gozo. Te voy a decir por qué. Porque nos vamos a equivocar si nosotros establecemos el gozo en nuestro corazón dependiendo de lo que el Señor nos pueda dar, pueda sanar o pueda cumplir conforme a nuestras necesidades, por genuinas que sean. Y esto no quiere decir que no pidamos, que no agradezcamos, como en esta semana que hemos recibido noticias de sanación dentro de nuestra iglesia. Gloria al Señor. Y hay un gozo. Pero mira, dice la palabra que el Señor sanó a 10 leprosos. Y muchos de ustedes conocen cuál fue el resultado. Solamente uno regresó a reconocer al Señor. Muchas veces ese es el peligro, porque tenemos una petición, de la que sea, de salud, de economía, de mejorar una relación. Y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, pero también con esa intención que el Espíritu Santo sea quien pueda convencernos. A veces, muchas de las veces, tan pronto se resuelve nuestra situación y nos vamos a celebrar. Y el problema no es que celebremos, sino que la celebración deja un gozo en nuestro corazón que extrañamente nos lleva a descuidar poco o mucho nuestra relación con el Señor. Ese es el resultado de condicionar nuestro gozo. Porque mira, el apóstol Pablo no establecía su gozo en lo que el Señor Jesús le pudiera dar. Porque el Señor Jesús ya le había dado al apóstol Pablo, así como te lo ha dado a ti, como me lo ha dado a mí, como lo ha dado a todo aquel que en él ha creído, se ha dado a él mismo. Y eso es el único motivo genuino por el que nosotros vamos a permanecer en el gozo. Porque tenemos a Jesús en verdad habitando, reinando en nuestro corazón. Pase lo que pase, pase lo que pase. Nuevamente, vamos a seguir orando, vamos a seguir suplicando, vamos a seguir arrodillándonos y le vamos a pedir al Señor que esta situación termine pronto, porque sentimos mucho pesar de ver contagios, de escuchar de muertes, de escuchar en nuestros grupos de oración que un matrimonio se ha contagiado, que algunos miembros de las familias han partido. Claro que nos da mucho dolor. Y vamos a seguir suplicándole al Señor, pero que todo se cumpla conforme a su voluntad. Y que pase lo que pase, nosotros no vamos a renunciar a ese gozo, porque no está nuestro gozo. Nos da mucho gusto y celebramos y nos gozamos cuando el Señor responde de una manera favorable. Pero que esto no sea una condición, cuando no se dé de esta manera, para que perdamos el gozo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se ha dado para nosotros. Que eso sea lo que esté estableciendo el verdadero gozo en nuestro corazón. El apóstol Pablo lo descubrió. Por eso él pudo decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ni la muerte, dice también el mismo apóstol en los Romanos, ¿verdad? Y cuánto lo hemos repetido en las últimas semanas, en los últimos años, en nuestra vida cristiana, que somos más que vencedores, porque nada nos va a quitar el gozo, porque nada nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni la enfermedad, nuevamente ni el coronavirus, ni el tiempo que podamos estar en casa. Si el Señor es soberano, el Señor se encarga de llevarnos adelante. Ese es el mensaje para este domingo, Iglesia de Viveros. Estemos confiados. Ya vendrá el tiempo en el que el Señor diga, podamos regresar a la iglesia, podamos regresar a nuestras actividades. Mientras tanto, que nuestro gozo sea el Señor reinando en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a orar. Y no te pierdas ninguna de estas oportunidades de gozo en la oración, en el Evangelio, en la palabra, en el congregarnos cuando podamos, en el congregarnos ahora. El Señor ha abierto puertas. Cuando estemos en necesidad, oremos y el Señor va a suplir. Y aun cuando estemos en enfermedad o en peligro de muerte, oremos para que el Señor sane. Pero cualquiera que sea su voluntad, que no salga de nuestro corazón el gozo. Somos llamados un pueblo especial. Y nosotros sabemos vivir en gozo. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Señor. Señor Jesús, le damos gracias. Gracias porque su palabra, Señor, seguirá siendo viva y eficaz. Es esa luz, es esa lámpara, Señor, para nuestras vidas. Cuánta certeza, cuánta certidumbre hay, Señor, en ella. Por ella podemos saber que le estamos siguiendo de una manera correcta, Señor. Gracias, Padre, porque al igual que la iglesia en Filipos, Padre, queremos permanecer en ese gozo. Gracias, Padre, porque en primer lugar usted nos llama a que tengamos la actitud suya, Señor. Que podamos ser humildes, que podamos ser obedientes, que podamos despojarnos de aquello que nos estorbe. Gracias, Señor, porque nos llama a hacer diferencia, Padre, y hacerlo con humildad, hacerlo con amor. Pero no, Señor, no involucrándonos en los negocios que antes, Señor, había en nuestra vida. Queremos declarar, igual que el apóstol Pablo, todo aquello, Señor, que antes era motivo de orgullo y de seguridad y de gozo, pero un gozo efímero, un gozo pasajero, un gozo que no tenía ningún fundamento seguro, lo consideremos basura. Porque ahora, Señor, conocemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y eso es el único motivo para poder establecernos en este gozo verdadero. Señor, guarde a su iglesia en todo lugar. Bendiga al movimiento de Unifam, todas las iglesias, Señor, todos los pastores, todas las familias, Padre, que nos congregamos. Bendiga a su iglesia de Unifam Viveros y ayúdenos a buscarlo todos los días de todo nuestro corazón. Guíenos y ayúdenos, Señor. Le agradecemos por esta semana que ha terminado y ponemos delante de usted la que está iniciando. Sea usted guiando nuestras vidas y manteniendo ese gozo permanente, pase lo que pase. Nosotros somos más que vencedores, porque nada nos va a apartar del amor de Dios que es en usted, Señor Cristo Jesús. La honra y la gloria le pertenecen. En su nombre oramos y en su nombre le rendimos nuestro corazón. Gracias. En su nombre, Padre, haremos todo. Y en su nombre oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, este ha sido el tiempo de la palabra. Solamente quiero terminar con los mensajes con los avisos para esta semana. Estemos atentos allí en el boletín que envió hace un rato nuestra hermana Matilde, que ahí está aquí en nuestro chat. Ahí están los cumpleañeros de este mes de junio. Estemos atentos, estaremos haciendo la felicitación, si nuestro Dios nos lo permite, para gozarnos en estos tiempos de celebración en este mes. Tengan mucho en cuenta las recomendaciones. Estamos viviendo tiempos complicados. Sigan atentos, salgan cuando sea necesario, demos testimonio, no de temor, sino de una vida de gozo, de prudencia, de sabiduría, de respeto, de amor los unos por los otros. Y hoy por la tarde, 7:30, los esperamos para nuestro tiempo de la red de oración.
7:30, a las 8 iniciamos nuestra media hora y continuaremos así hasta que esta contingencia permanezca, y yo creo que será bueno que podamos hacer planes para el futuro, si el Señor lo permite, en cuanto a permanecer orando como familia. Y ya saben, todos los días tenemos una cita a las 8 de la noche para reunirnos a orar, y el día miércoles 7 de la noche también, el tiempo de nuestra oración semanal con nuestro hermano Víctor Colores. Hermanos, sigamos aferrándonos a nuestro poderoso Padre, sigamos confiando en Él, que Él se encarga de cada una de nuestras necesidades. No perdamos este gozo de la salvación y de caminar con nuestro Señor Cristo Jesús. Hermanos, que tengan ustedes un bendecido domingo y una bendecida semana. Que el Señor les guarde. Estamos despedidos.